Bien, chicos, vamos a resolver algunos ejemplos del contenido que estamos viendo en esta oportunidad, que corresponde a razones trigonométricas. Antes de eso quiero recordar un poco la teoría que ya hemos estudiado. Recuerden que en el triángulo rectángulo, el ángulo recto, el que está marcado con el cuadradito, que sería lo que está aquí, la hipotenusa es lo que está, o el lado que está frente a este ángulo recto. El cateto opuesto es el que está frente ese sería el cateto opuesto, el que está frente al ángulo, y este sería el cateto adyacente. Ya, eso es lo primero que debemos tener claro. Además, aquí les puse esta tabla en donde tenemos los valores del seno, coseno y la tangente de algunos ángulos notables que vamos a utilizar. Bien, entonces, recordar primero que el seno era lo mismo, o la relación que se daba en el seno era el opuesto, el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. El coseno era el cateto adyacente en la hipotenusa y la tangente era el cateto opuesto en el cateto adyacente. Debemos determinar el valor de A y el valor de B. ¿Qué información tenemos? Tenemos la hipotenusa y tenemos ese ángulo que vale 30. Entonces, si yo quiero determinar el B, el valor de B, del lado B, ¿cuál de las razones trigonométricas es la que voy a usar? En este caso sería el seno. Entonces, el seno del 30 es igual al cateto opuesto, B, dividido en la hipotenusa, que es 5. El 5 que está dividiendo pasa multiplicando al seno de 30 y eso es igual a B, eso es seno. El seno de 30 es un número, es un valor. Con esto yo logré tener una ecuación con una incógnita. Entonces ahora vamos a calcular el seno del 30. ¿Dónde está el seno de 30? Aquí. El seno de 30 es 1/2. Ustedes lo pueden sacar con la calculadora. Yo ya les expliqué cómo hacerlo. El seno de 30 en la calculadora les aparecería un 0,5, que es lo mismo que 1/2. Luego aquí vamos a calcular 5/2 y ahí tengo el valor de B, que es 2,5. Vamos ahora a calcular el valor de A. Para eso vamos a utilizar el coseno ahora, porque el coseno es el cateto adyacente en la hipotenusa. Despejo A, vamos a ver cuánto es el coseno de 30, es raíz de 3/2, así que reemplazo. Ustedes pueden sacarlo también en la calculadora. 5 por raíz de 3/2 es aproximadamente 4,3. Y ahí logramos determinar el valor de A y de B. Vamos al siguiente ejercicio. Nuevamente hay que determinar el valor de A y el valor de B. Entonces, analicemos acá un poquito. Tengo aquí mi cuadradito marcado, es decir que esta sería la hipotenusa. ¿Cuál es el que está frente al ángulo? El 8, este sería el cateto opuesto, y el valor de A sería entonces el adyacente. Debo encontrar entonces B y A. ¿Qué razón trigonométrica vamos a utilizar? Vamos a partir por el valor de B. Para el valor de B voy a ocupar, para el valor de B vamos a usar el seno. Entonces el seno de 30, ¿por qué vamos a usar el seno? Porque el seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, así que aquí quedaría el opuesto, que es 8, en hipotenusa, que es B. Vamos a despejar entonces cuál es el valor del seno de 30. Aquí estaba 1/2, 8 dividido en 1/2. Recuerden que invertimos la fracción y multiplicamos y sería 16. Ahí tengo entonces el valor de B, que es 16. Para A vamos a utilizar la tangente de 30, porque la tangente relaciona el opuesto en el adyacente. El opuesto, que es 8, en el adyacente, que es A. Nuevamente despejo A. Vamos a ver cuánto vale la tangente de 30.
es 1 dividido en raíz de 3. Ustedes aquí pueden sacarlo con la calculadora directamente. Esto es aproximadamente 13,86. Ahí tenemos entonces el valor de A. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a resolver entonces el siguiente ejercicio. Para eso primero tenemos que analizar la información y en base a eso hacer una representación. Dice, el ángulo de elevación de una cometa es de 60 grados cuando se han soltado 50 metros de hilo. ¿Cuál es la altura de la cometa en ese instante? Entonces, primero, si aquí hay una persona que está elevando una cometa, un volantín, este volantín no se va a elevar así, ¿cierto? De forma horizontal, porque en ese caso no tendríamos ángulo de elevación o no estaría elevada. Tampoco se va a elevar así, de forma vertical. Es decir que la cometa entonces se eleva así, de manera diagonal. Por eso la idea es formar con esto, voy a hacer el dibujo un poco más pequeño. La idea es formar con esto un triángulo rectángulo. Entonces, aquí estaría el hilo de la cometa que se eleva en relación al suelo y esta sería la altura que alcanza la cometa. Por lo tanto, los 50 metros estarían aquí. Esto corresponde a los 50. Aquí estaría el ángulo de elevación de esta cometa y la incógnita, o lo que me están preguntando, que es la altura de la cometa, sería esa. Sería, en este caso, el cateto opuesto a 60. Entonces, ¿qué razón trigonométrica es la que a mí me sirve para poder determinar el valor de x? El seno de 60. Porque el seno de 60, recuerden que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, el coseno, el cateto adyacente con la hipotenusa y la tangente, el opuesto con el adyacente. Entonces, ¿cuál es el que me sirve en este caso? El seno. Y ese es el que vamos a utilizar. El seno de 60 entonces sería el cateto opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que es 50. Despejo x, 50 por el seno de 60 igual a x. Ustedes pueden sacar eso con la calculadora o con la tablita. Seno de 60 es raíz de 3 medios. O directamente ponen seno de 60 en la calculadora por 50 y eso les va a dar aproximadamente 4,3. Es decir que la altura de la cometa es de 4,3 metros. Vamos a ver un ejemplo más. Dice, un avión despega de un aeropuerto con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿A qué distancia del punto de despegue se encuentra el avión cuando ha alcanzado los 1400 metros de altura? Entonces nuevamente vamos a hacer un dibujo para poder representar este problema. Si este es el punto de despegue del avión, el avión nuevamente no despega así, no despega de forma horizontal, ni tampoco despega verticalmente como que si fuera un cohete. El avión despega así, de manera diagonal. Por lo tanto, aquí estaría el triángulo que vamos a utilizar y que vamos a completar. Aquí está el avión. Ahí está el avión. Vamos entonces a completar la información. Si despega con un ángulo de 30 grados de elevación, quiere decir que aquí está el 30. La distancia del punto de despegue es lo que nos están preguntando, pero ahora nos da la altura. El avión alcanzó 1400 metros de altura, es decir que aquí estaría el 1400. Por lo tanto, nuestra incógnita sería esa. Ahora, ya nos situamos en el triángulo en el ángulo con el que estamos trabajando, por lo tanto, voy aquí a anotar con otro color. Este sería mi cateto opuesto. Y esta sería la hipotenusa. El cateto opuesto, recuerden, el que está frente al ángulo y la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica vamos a utilizar? Volvemos a recordar que el seno era el cateto opuesto a la hipotenusa, el coseno el cateto adyacente a la hipotenusa y la tangente el cateto opuesto en el adyacente. ¿Cuál vamos a usar en esta ocasión? Nuevamente vamos a usar el seno
de 30 porque relaciona el cateto opuesto que corresponde a los 1400 sobre la hipotenusa que es la incógnita. Despejamos X, el seno de 30 pasa acá dividiendo, nuevamente ustedes pueden sacarlo directamente con la calculadora. El seno de 30 es lo mismo que un medio, así que aquí entonces me quedaría 1400 por 2, por lo tanto la distancia que ha recorrido el avión corresponde a 2800 metros. Vamos aquí a escribir la respuesta. La distancia. Ahí tendríamos entonces la respuesta ya final. Espero que les hayan servido estos ejemplos. Lo importante es que sepamos siempre en un ejercicio de este estilo poder plantear o poder identificar cuáles son los lados del triángulo. Eso es lo primero que tenemos que saber hacer. Me despido entonces y nos vemos en un próximo video.